Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy vamos a continuar con la lección número 6 de la carta a los Hebreos. Como antecedente vamos a tener una lectura en el capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndoles dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Ahora ya no va a ser una cosa exterior. Con el nuevo pacto viene una cosa interior que sale del corazón, que nos provoca amarlo a Dios. Vamos entonces ahora hacia el capítulo 9 y vamos a ver cómo es este nuevo pacto, en qué consistía este nuevo pacto. Amados hermanos, vienen tiempos difíciles en los cuales habrán confusiones, habrán muchas cosas que se digan para agradar a Dios, pero la Biblia es la única fuente verdadera y segura en la cual el cristiano debe caminar. No busque cosas que están escritas para otros tiempos. Y al decir otros tiempos estoy hablando del Antiguo Testamento. Si habla de antiguo, quiere decir que hay uno nuevo. Y si habla de un nuevo, es porque hay un antiguo. Entonces, vamos a ver en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos, que es una carta muy decidora de la obra de Jesús para poder llegar a la presencia de Dios. Capítulo 9, versículo 1. Nos dice que había una ordenanza de culto terrenal, pero cuando viene Jesús hay una transformación total de lo que era antes terrenal, de un sacerdote humano. Ahora viene un sumo sacerdote desde el mismo reino de los cielos, es decir, viene Jesús, que es la palabra de Dios hecha hombre para llevarnos a la presencia del Padre. ¿Cómo era ese tabernáculo? Para que podamos entender el plan maravilloso, misericordioso de Dios. Capítulo 9, versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, y vaya tomando en cuenta, dice panes. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Cómo estaba compuesto este lugar santísimo? Dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Habían tres cosas que estaban en el arca del pacto: la vara de Aarón, las tablas del pacto y el maná. Esto nosotros encontramos detallado en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6, el capítulo 6, versículos 48, está hablando de Jesús, que él mismo dice: yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Ahí está representadas justamente lo que está expresado en el arca del pacto. Ahora bien, cuando decimos
que el Nuevo Testamento es mejor, las ordenanzas del Antiguo Testamento, recuerde usted que estábamos hablando que la palabra mejor en Hebreos está por algunas ocasiones, como 12 veces, que habla es mejor qué cosa. El llegar a Dios a través de Jesús, porque el propósito de Dios fue darnos gracia, no ordenanzas, no leyes que agravan nuestra vida. Por eso fue que el Señor se disgustó con el pueblo de Israel. Dice el Señor, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. En el capítulo 8, versículo 10. Ahora bien, viene Jesús y veamos un poquito más detallado lo que significa. El maná en el Antiguo Testamento es del pan de vida. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cuando habla de la vara que estaba en el tabernáculo, dice, yo soy el camino, la guía para llevarlos a ustedes. Y luego vemos que Él es el pan, el camino, la verdad y la vara que nos va a llevar. Y no es la vara de castigo, es la vara que señala el camino, el norte, hacia la presencia de Dios. Ahora, vamos al versículo 6. Y dice de esta manera la palabra del Señor. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Preste atención, dice continuamente estaban entrando los sacerdotes para presentar los oficios en el culto. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La segunda parte, ¿cuál era la segunda parte? En el Antiguo Testamento, el lugar santísimo. Ahora dice que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Primero presentaba sangre para ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Tenemos ahora un sumo sacerdote que no necesita presentarse con sacrificios de sangre ante el Padre, porque Él mismo, en su perfección de espíritu, siendo Dios mismo, no necesitaba lavarse de pecados. Lo que significa realmente la presencia de Dios en Cristo Jesús por todos nosotros. En los versículos 8 dice ahora, una vez que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El lugar santísimo se abre para nosotros, para los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, que podemos ir a la presencia de Dios a través de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo podemos estar en la presencia misma de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor Jesucristo entregó su vida? Cuando dijo consumado es y entregó su espíritu al Padre, dice que en ese momento se rasgó el velo. ¿Cuál velo? El velo que separaba del lugar santo y del lugar santísimo. Ahora, Jesús rasga el velo y nosotros podemos ver por fe el trono de gracia
de nuestro amantísimo Padre eterno. Por la sangre de Jesús se rasgó el velo, dice en su palabra. Vamos a Mateo, al capítulo 27, versículo 51, y vamos a seguir siempre el plan de Dios, no de acuerdo a ciertas religiones que piensan que por hacer tal o cual cosa pueden llegar a la presencia de Dios, sino que tenemos que sujetarnos a la voluntad del Santísimo Padre para caminar en su verdad. Dice en el versículo 51 del capítulo 27 de Mateo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y tome en cuenta, dice, se rasgó de arriba a abajo, es decir, en una forma vertical. Se abrió la cortina para estar en su pueblo en la presencia misma de Dios. ¿Quién hizo esto? Gracias a quien tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, es a través de Jesucristo. Y el rasgarse significa presencia, el rasgarse significa duelo. Esto significa el rasgarse. Los sacerdotes o hombres que se arrepentían y que habían considerado que ellos pecaron, se rasgaban las vestiduras. Y dice justamente aquí en Mateo, en el versículo anterior, capítulo 26, versículo 65, el rasgarse significaba duelo. El rasgarse significaba quedarse en la vergüenza de la presencia de Dios. Mateo, capítulo 26, versículo 65 dice, entonces el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? El que entraba una vez al año al lugar santísimo. Estaba Jesús en la presencia del sumo sacerdote en el concilio. Y cuando oyó hablar a Jesús, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Bueno, claro, aquí él dice diciendo, ha blasfemado Jesús. Pero ellos nunca entendieron quién era ciertamente Jesús. ¿Y por qué no entendieron? Porque su religión los tenía envanecidos. Porque ellos creían que con solo observancias frías, calculadas y matemáticas podían ser aptos para estar en la presencia de Dios. Pero este sumo sacerdote sintió la vergüenza del poder de Jesús ante él, y lo que hizo es rasgarse las vestiduras, es decir, despojarse de su sacerdocio. Se quitó. Vamos a Gálatas, al capítulo 3, versículo 16. Y vemos, se rasgó las vestiduras. El rasgarse significa despojarse de aquello que Dios lo había vestido. Gálatas, del capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Es Jesucristo. Recuerde usted, anote y luego revise y repase lo que dice Génesis, capítulo 3, versículo 15, sobre la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Es Jesucristo. Entonces, todo este plan que viene desde el Antiguo Testamento, ya es un plan concebido de antemano por Dios, porque Él sabía lo que iba a suceder con nosotros. Íbamos a ser desobedientes, pecadores, faltos de fe, y necesitaba bajar Él mismo
¿Se acuerdan ustedes cuando habla Jesucristo de los labradores malvados que enviaron empleados y no lo hacían caso y querían posesionarse de la tierra, de su hacienda, de sus pertenencias? Dice, después vino otro y tampoco. Vino el hijo del dueño. ¿Quién es el hijo del dueño de la tierra? Es Jesucristo. Dice, vino el hijo del dueño y también lo mataron a él. Estaba dando una profecía de lo que había que hacer los religiosos, los que buscan la forma externa de agradar a Dios. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Vamos a Gálatas, al capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y hablamos que la simiente de Abraham es Jesucristo. Génesis 3:15. No dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Es decir, aquí el autor de este libro nos está diciendo, Pablo, nos está diciendo una aclaración. Tomen en cuenta que no está diciendo y las simientes de Abraham, sino está diciendo de la simiente de uno solo, que es Jesucristo. Vuelvo a leer. Ahora bien, a Abraham fue hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y mire qué interesante, cuando habla dice, y no dice de muchos. ¿A quién debemos escuchar nosotros como cristianos? A Jesucristo. ¿Por medio de quién nos escucha el Padre? Por medio de Jesucristo. Leamos nuevamente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno. De uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Tenemos acceso para estar en la presencia de Dios. Tenemos perdón de pecados a través única y exclusivamente por Cristo. La palabra de Dios está llena de la presencia de Cristo. No hay ningún otro camino más para llegar al Padre que Jesucristo. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es mejor, la ley o la promesa? Indudablemente, hablando en términos misericordiosos, en el autor de la creación, que es misericordioso, vivimos de acuerdo a la promesa y no a la ley. Pero ojo, la ley se concreta en los 10 mandamientos escritos en el Antiguo Testamento, en el versículo 20 de Génesis. Perdón, de Éxodo. Ahí está la ley escrita. No habla de ordenanzas, no habla de guardar el sábado, no habla de formas religiosas de adorar a Dios. La única manera de adorar a Dios es a través de Jesús. Y a quien únicamente debemos adorar es a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Al único, a Cristo. Esto debemos tener nosotros bien claro, porque vienen tiempos y ya se están manifestando los que observan el sábado, los que hablan de diezmos, los que buscan formas del Antiguo Testamento para pasarlo al Nuevo Testamento. La adoración a Dios es única y exclusivamente a través de Jesús. Usted ora en el nombre de Jesús y Dios escucha. Pero si usted dice, Señor, yo te alabo y yo te bendigo,
porque yo hago esto o aquello, ya vamos a ver más adelante, por medio de esto yo te quiero agradar. La única manera para agradar a Dios es a través de Jesús, porque eso es lo que Dios nos dio. La mejor manera de adorar a Dios es a través de Jesús. Y la mejor manera de escuchar a Dios es a través de su Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. Bien, volvamos a Hebreos y no perdamos la visión que el Señor nos ha dado para continuar siendo unos hijos verdaderamente de Dios a través de la sangre de Jesús. Estamos viendo entonces la santidad no depende de lo que nosotros hacemos, sino depende de lo que Cristo hizo para caminar en santidad. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la venida de Jesús, que hablan de la santidad del hombre, pero la santidad no lo podemos consumar a través de nuestros deseos carnales, a través de nuestro corazón. La santidad tiene que nacer desde el mismo Espíritu de nosotros, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene contacto con nuestro espíritu, no con nuestra carne, no con lo que somos o lo que creemos ser, sino a través de nuestro espíritu. Juan 6:63 dice, el espíritu, el suyo, el mío, lo que tenemos adentro, con el que nacimos, con el que Dios nos dio, dice, es el que da vida. No está hablando del Espíritu Santo, sino de su espíritu. Usted tiene un espíritu que Dios puso para que usted le agrade a Dios a través del Espíritu. ¿Y cómo puedo agradarle a Dios a través del Espíritu? Nosotros podemos agradarle a Dios a través del Espíritu, porque su Espíritu Santo se comunica, nos redarguye, nos habla, nos contrista, nos enseña la palabra, el Espíritu Santo. Recuerda usted, Jesús dijo, yo voy al Padre y Él os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, ese Espíritu que les enseñará toda la verdad. Ahí está. Todo lo que nosotros debemos hacer es única y exclusivamente por el plan y la santa voluntad de Dios, que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Vamos a Salmos, el capítulo 15, versículos 16 y 17. Estamos hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, porque esto es lo que debemos buscar nosotros siempre, siempre, la presencia de Dios en nuestra vida. No haga ninguna cosa para agradar a Dios. La única manera para agradar a Dios es a través de Jesús. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. El Señor dice, yo oigo la voz de mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Si yo hago cualquier otra cosa fuera de lo que está en el Nuevo Testamento, pues ya no es la voz de Jesucristo, sino es la voz mía, la voz de confusión. Capítulo 15 de Salmos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí están las ordenanzas del Señor Jesucristo, para que nosotros lleguemos a conocer su verdad. Su verdad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús conocemos la verdad de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Ahí está la verdad. Nada con nada, absolutamente nada, podemos agradar nosotros a Dios, sino que es a través de su Santo Espíritu.
Oseas, el capítulo 6, versículo 6. Esto está en el Antiguo Testamento. Ahora usted dirá, ¿por qué yo veo el Antiguo Testamento? ¿Por qué necesitamos estudiar el Antiguo Testamento? Indudablemente el Antiguo Testamento es la base, es el cimiento, el motivo, la razón por la que se escribió el Nuevo Testamento. En la misericordia de Dios, en la necesidad de darnos su amor. En Oseas, en el capítulo 6, versículo 6. Al versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Con qué podemos agradarle a Dios? Con nada. ¿Qué vale más que la sangre de Cristo? Absolutamente nada. Dice, yo quiero que en ustedes haya misericordia y conocimiento, no sacrificios. Porque a Dios no le agradan los sacrificios ni holocaustos, mientras estemos caminando por esta vida. Recuerde usted, mi amado hermano, usted está caminando. Usted es un peregrino de la vida. Nuestras moradas no están aquí. Nuestras moradas están en la eternidad, en la presencia misma de Dios. Mateo, el capítulo 9. Mateo, el capítulo 9, versículo 13. Hay una contraposición entre lo que es una religión y una observancia fría de la ley, y una pasión y un amor genuino por Dios y por la obra de Jesús en nosotros. Jesucristo dijo, capítulo 9, versículo 13 de Mateo: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hacían los fariseos? Apedreaban, sacaban, menospreciaban y levantaban su ego. Dizque haciendo la perfecta ley del Señor. Más la perfecta ley está en hacer la voluntad del Padre con la pasión y la unción del Espíritu de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Podemos ofrecer sacrificios para agradar a Dios? No. ¿Dónde está Dios? En donde invoquen el nombre de Jesús. Ahí estará el Señor. ¿Estamos buscando a Dios? Busquemos verdaderamente como a Dios le place. Y si a Él le place, es perfecto. No busque a través de diezmos, a través de guardar el sábado. No es cuestión de guardar el sábado. Es cuestión de adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Tenemos que guardar un día específico para agradar a Dios? No. Pero sí tenemos que congregarnos. Vemos verdaderamente como a Dios le place. Y si a Él le place, es perfecto. No busque a través de diezmos, a través de guardar el sábado. No es cuestión de guardar el sábado. Es cuestión de adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Tenemos que guardar un día específico para agradar a Dios? No.
pero sí tenemos que congregarnos para cada día estar en la presencia de Dios. El congregarse significa reunirnos y saber cómo están los hermanos, si podemos orar por ellos o si podemos dar alguna ayuda, darlo. Esa es la bendición que quiere Dios. Recuerde usted, Santiago, ¿qué sacamos? Podemos decir que tenemos fe si le decimos, calentaos y comed y les mandamos sin abrigo y sin comida a quien necesita. Pues eso no es una fe. La fe es hacer obras de misericordia en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Todos los días tenemos que estar en una relación constante con Jesús. Mucho se hace, sobresalta sobre guardar el sábado, sobre dar diezmos. Todo eso quedó ya en el Antiguo Testamento. El diezmo siempre fue el fruto de la tierra, las primicias de los animales, más la ofrenda siempre fue el fruto del trabajo del pueblo de Israel y también nuestro. El diezmo no existe en el Nuevo Testamento. Búsquele usted si hay una palabra que diga, una frase, un versículo que diga que tenemos que dar el diezmo de dinero. Eso es en el Antiguo Testamento. Muchos se cogen en Zacarías, cuando se habla de los diezmos. Eso es el Antiguo Testamento. Está totalmente dividido, completamente dividido entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia de Dios que nos llegó a nosotros por la sangre de Jesús. El reposo fue hecho para el hombre, dijo Jesús. Todos los días, no tenemos que esperar un sábado, un día en específico para adorarlo a Dios. Pues el Señor Jesucristo en Marcos 2:28 dice, yo soy el Señor de todos los días. El reposo fue hecho por causa del hombre y no el reposo por causa de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos? O hay unos grupos que insisten que tiene que ser el día sábado, el día de adoración a Dios. El Señor Jesucristo dice, yo soy el Señor de todos los días. El cristiano va a adorar a Dios en todo momento, en todo lo que hagamos. Tenemos que adorarlo a Dios. El reposo de la fe es una obra terminada, el reposo de la fe. Porque tengo fe y yo todos los días reposo y descanso en el Señor. Nada más, todos los días. No tengo que esperar el sábado. Recuerde usted, el sábado. Bueno, para confusión, el sábado no es el Shabbat del Antiguo Testamento. El Shabbat significa día de reposo, de adoración. Cuando usted vea en el Antiguo Testamento, usted encontrará el Shabbat. A 6 días trabajarás y al 7º día descansarás. Y al 8º día ofrecerás sacrificio al Señor. En Levítico está bien claro que al siguiente día del día de reposo ofrecerás sacrificio grato a Dios. El Señor nos manda a reposar todos los días. No tenemos que acumular, como en el Antiguo Testamento. Se acumulaba
durante un año para ofrecer sacrificio. Aquí el Señor nos dice que todos los días es el día de reposo. Nosotros tenemos que descansar en Dios en la noche. Señor, hoy tuve un día malo, pero yo sé que mañana tú me vas a bendecir. Señor, hoy ofendí. Y nos acostamos y dormimos tranquilos. Por fe, sabemos que Dios nos ayuda en nuestros pesares, que Dios nos ayuda en nuestros pecados del día. Y el día de mañana nos levantamos, Jesús es mi reposo. Oro y bendigo el día en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. En Mateo el capítulo 23, estamos hablando del reposo, estamos hablando de las observancias que tenían justamente estos saduceos y conocedores de la verdad, que se decían conocedores. Jesús vino y los reprendió. Y les dice en Mateo el capítulo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Se sienten cómodamente en las enseñanzas de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Nosotros somos líderes por la gracia de Dios. No somos ni profetas ni apóstoles, porque ninguno de esos dos nombres, dos títulos, fueron dados en la institución de la iglesia, tampoco el sacerdocio. Mateo 16:16 nos habla el Señor Jesucristo. Lucas 16:16 nos habla el Señor Jesucristo sobre quiénes son los profetas y los apóstoles y hasta cuándo fueron, sobre todo, los profetas. Es palabra de Jesús, no es un comentario de un discípulo, no es un comentario de Lucas, es palabra de Jesús. Jesús dijo, Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Ese fue el último de los valientes profetas del Señor Jesucristo. No hay profetas. ¿Hay el ejercicio de profecía? Sí. Porque predicamos y enseñamos y creemos que lo que está en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, podemos hablar de profecías, pero no significa que seamos profetas. Hacemos el papel de profetas porque creemos y repetimos lo que dice la palabra de Dios. Punto 1. Punto 2. Muchos se dicen apóstoles. El apostolado fueron 12 apóstoles. Y después de estos 12 apóstoles no hay más que pastores, maestros y los diferentes dones que el Espíritu de Dios da a cada uno, de acuerdo a como usted quiera servirlo a Dios. Estamos hablando, Juan el Bautista, el último de los profetas.
¿Cuántos apóstoles había? Eran 12, 12, exclusivamente 12. Y hay un solo Salvador, que es Jesucristo. No es ningún santo. Los santos somos nosotros los apartados de Dios para servirlo a Dios. La santidad es separación de las cosas del mundo para servirlo a Dios. Los 12 apóstoles. Hechos del capítulo 1, versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el último apóstol, el último profeta, hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba. Uno sea testigo con nosotros de su resurrección. ¿Para qué? Para completar a los 12 apóstoles, porque el uno, que fue Judas, traicionó el apostolado que Jesús, la palabra de Dios, había establecido. Ahora bien, posiblemente usted va a decir, pero ¿por qué no hay 12, por qué no hay otros apóstoles? Vamos a Apocalipsis, al capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles habían? 12. Porque entonces el muro de la ciudad tendría muchas columnas, de acuerdo a estos que se hacen llamar apóstoles, pero que verdaderamente no son ni constan aquí en la palabra de Dios. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son de los 12 tribus de Israel. Ahí está, los 12 nombres de la tribu de Israel, en el capítulo 21, versículo 12, y los 12 apóstoles, las 12 columnas en el capítulo 14. 21, 12, 13 y 14. Lea y no se deje engañar. Es importante que usted empiece a explorar su palabra, la palabra de Dios, que es suya, para que no sea engañado. Porque usted no va a ir a la presencia de Dios y va a decir, es que el apóstol no sé cuánto me dijo, el sacerdote no sé cuánto me dijo. Sacerdocio tampoco existe. El sacerdocio ahora fue dado a los padres de familia, y el sumo sacerdote es Jesucristo. Usted como padre de familia es sacerdote. Busquemos verdaderamente la gracia de Dios a través de su palabra. Seamos diligentes. ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo dice, la perla de gran precio? Que encontró una perla, una gran mina. Dice, cogió, lo vio, lo guardó y fue a vender todo lo que tenía por causa de esa perla de gran precio. Esto significa, cuando usted encuentra la palabra de Dios como palabra de verdad que va a cambiar en su vida, usted tiene que dejar todo a un lado. No dice el Señor, cuando dice venda, está diciendo, déjele en segundo lugar todo lo que usted tiene de lo terrenal, no dé prioridad en su vida. Dele ahora prioridad a esa perla, a esa piedra de gran precio que encontró,
¿Qué es qué? La palabra de Dios. Lo primero que tiene que ser en su vida es la palabra de Dios. Lo primero que tiene que ser en angustia es la palabra de Dios. Lo primero que tiene que ser en enfermedad es la palabra de Dios. Porque dice en su palabra que de ahí emana todo principio y toda sabiduría. Busquemos a Dios, al Dios de la Biblia. Y el mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, pondrá en usted la necesidad de buscarlo verdaderamente. Pero usted tiene que buscar. No espere que le den masticadito, porque ya viene contaminado. Aquí damos el camino y usted va a certificar con diligencia que en la palabra de Dios nos dice la única verdad que está aquí. Me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo? Escrito está. ¿Tienes hambre, Jesús? Dile que esas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Te llevó al pináculo, bótate de aquí del pináculo y los ángeles del cielo vendrán y te recogerán. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. No tentemos al Señor por causa de nuestra negligencia, por querer hacer agradable nuestro camino, creyendo que vamos a llegar a Dios. El Señor Jesucristo nos dice 3 cosas que tenemos que hacer con humildad, con responsabilidad y todo con sumisión bajo la voluntad de Dios. Cuando ores, no ores para que te vean, sino métete en tu cuarto, en privado, y ora al Dios Todopoderoso, y Dios te bendecirá en público. Cuando ayunes, no pongas una cara pálida, despintada, horrible, sin peinarte, sin afeitarte. Ayuna, pero ponte alegre. Cambia de semblante, porque vas a orar, porque vas a conversar con Dios. Y cuando hagas visita en el nombre de Jesús y no permitas que te enreden en chismes, mentiras. Como hijos de Dios, santos, para agradar a Dios, debemos presentarnos solícitos, rápidos, para glorificar a Dios y para enseñar el camino. Vuelva a leer nuevamente el libro de los Hebreos. Y con la visión y con la dirección que el Espíritu de Dios lo va a mantener, entonces usted puede entender que ciertamente el libro de los Hebreos y todo lo que dice en el Nuevo Testamento es para nosotros, pueblo no judío. Pueblo no judío. Dice en Colosenses que Dios vino para hacernos un solo pueblo de los 2 pueblos. ¿Cómo es esto de un pueblo de los 2 pueblos? El pueblo de Israel, un solo pueblo con el pueblo gentil. A eso vino Jesús. No vino a separar, vino a unirnos. Porque después de todo, tanto judíos como gentiles, somos producto de su creación y de su misericordia. Padre Santo, gracias Señor por su palabra. Bendíganos Señor y sobre todo, Padre amado, por su Santo Espíritu, inquiete y prenda Señor la necesidad de buscarlo a usted en espíritu y en verdad. Gracias Señor Jesucristo, son los tiempos difíciles que nos vienen encima y esos son los tiempos en los cuales debemos de estar preparados para no ser llevados a un camino de engaño, a un camino de perdición. Bendíganos, oh Dios, en el nombre glorioso de Jesús.
Amén y amén.